polinesios, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Nosotros estamos súper contentos porque hoy venimos a hacer una misión extraordinaria. Sí. Vamos a ser apicultores. O sea, vamos a estar con las abejas. Tenemos una misión con ellas que es darles una medicina. Estoy súper nerviosa porque nunca he estado con tantas abejas. Y cuando hay unas que me rodea me echo a correr. Entonces no quiero, pero las abejitas se nos están extinguiendo. Entonces, y son 3 razones. La primera razón es un parásito. La segunda razón son los pesticidas. Y la tercera razón es por el cambio climático. Así es, entonces pues vamos a poner un granito de arena. Vamos a ayudar a estas 300,000 abejas para que no se mueran de este parásito asqueroso. Y pues vamos a empezar. ¡Woohoo! Lo que tenemos que hacer primero es hacer un ahumador, como que deja un poquito a las abejas, como la relaja. Las abejas tienen como una forma de comunicarse, entonces lo que hacen es como no se organizan porque dicen, ay, como que hay humo, algo está quemando, tranquila, y se vuelven a meter a su hogar. Exacto, entonces para que nos acepten ahí tenemos que traer nuestro ahumador y lo tenemos que hacer. Ok, bueno, aquí ya tenemos, este es el aparato y lo que tenemos que hacer es poner primero paja. El chiste es que esto tiene que tener humo. Ya prendió, vean, aquí está. Oigan, prende súper rápido la paja, no se pasen. Ahí está, listo, Ahí ya está. tenemos nuestro ahumador, lo logramos. Para que las abejas se tranquilicen un poquito y no nos quieran agredir. Esperemos que no nos pique. Pero pues las abejas son europeas y nos dijeron que a comparación de las africanas, estas son como super polite, así de, tranquilas. Son tranquilas. Son las abejas hippies de las abejas. Son las buena onda. Ya llegó el momento de vestirnos para este bello momento de encuentro con abejas. Y nos acaban de decir que no les gusta el color rojo ni el negro. Perdón, no lo sabía, pequeña. Ahora nos vamos a poner el velo. Ok, se pone así, pone el resorte en la cara. Ahí está. Y luego Yo tomé este curso, permítanme. todos tomamos el mismo curso que tú. Está quedando este hueco por donde pueden entrar las abejas y eso no puede pasar. Ahí está. ¿Cómo van, Leslie? Como No, que ya más no. acá. Es que agarré los isqueros. Ay. Bueno, ya tenemos la ropa puesta. Justo ahorita que entremos, que van a hacer las abejas, tratar de alejarnos. Entonces nos van a empezar a chocar así como pum, 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 pum. Se acercan, no es de que nos pique, simplemente se están acercando para que nos vayamos. Y lo único que tenemos que hacer es no gritar y estar como súper tranquilos. No hacer así como porque eso sí hace que se enoje. Y además nos estaban diciendo que corran a 25 kilómetros por hora, así que no hay manera de escapar de ellas. Ahí me tocó el ahumador, acá en la jeringa y Rafa. La cámara. Cuando veas que en la piquera, que es la entrada, se empiezan a juntar abejas, tu chamba es echarles humo para que no se junten. Mi trabajo es que no se junten las abejas. Así que vamos a trabajar. Les echo humo en su entradita. Con esto lo que hacemos es que se tranquilizan. Lo que yo voy a tener que hacer es poner el medicamento y para eso tenemos la solución que está aquí y una esponjita donde le voy a rociar todo esto y se lo vamos a meter a cada lugar donde está la colmena. Con esto lo que hacemos es que se tranquilizan. Las abejas cuando llenan lo que es la parte de abajo, que es la cámara de cría de comida, aquí es donde va todo el excedente de miel. Esa comida es intocable, pero ya que llenaron ahí, empiezan a llenar arriba. Como ven, están súper tranquilas. En serio, yo las siento muy alteradas. No, no tienes idea, estas son la cosa más tranquila del planeta. Esto es la miel que nosotros podemos cosechar. Ok, llega el momento donde Karen tiene que poner la medicina. Se otra esponja y vas a hacer lo mismo. Y ustedes van cuidando a Karen cuando vean que se juntan las abejas. Excelente. Muy bien, lo hicieron súper. Y cerramos. Ok, nuestra primera misión lo hicimos muy bien. Ok, esto mismo vamos a hacer en otro. Pero las abejas, ¿cómo agarran su medicina? Se llena de ese olor y ese olor es el que mata a la barroa. Y dicen que esta colmena es súper activa. Porque son más intensas que las otras dos que ya hemos hecho. ¿Y por qué esta es como más activa? Ahí va. Cada que abrimos la colmena, pues rompemos su organización y eso no les encanta. Ya pudimos, ya terminamos con la difícil. No fue tan alterada como yo pensé que iba a pasar. Eso estuvo súper bien. Ok, ahora cambiamos de roles y ahora me tocó llevar el humo. Y Sí, a mí tú también. Ahí me tocó el rol de grabar, ¿ok? Tenemos que... Está muy caliente, ya me está no quemando los dedos, pero sí siento un buen calor de esto. Que los guantes son súper gruesos. Ajá, exacto. Ya no se juntan. Eric, Ahí está, aquí. bájale. Ya así como Eric, súper experta en esto. Porque si se me organizan nos pican. O sea, de verdad, como que siento que ya hay muchas. Esto sí está Bien hecho, los bajaron muy muy bien. bien, hermano. ¿Ya? Más, Muy bien.
es directamente a la cámara de cría, que es donde está todo el alimento. Entonces es donde no se puede pasar, pero este como está tan bajito, pues vamos a tener que hacerlo. ¿Quieren ver un bastidor con alimento? Sí, ¿estás emocionado? Sí. 2, 3. Wow. ¿Ya viste? Está súper padre esto. Sí, la verdad sí. Oye, ¿y si son reales los panales como las caricaturas redonditos y así? No, buscan hacer sus panales en lugares oscuros y huecos. Oigan, pues lo hicieron muy bien. ¡Bien! Buen trabajo. Perfecto. Ya salimos y la verdad estuvo súper padre, pero además nos estaba contando cómo eligen a la reina. Nos dijeron que lo que hacen es de los bebés que están así, las crías, dicen, estos son los candidatos para ser reina, ¿no? ¿Y de esos? Eligen uno y entonces lo alimentan con pura jalea real para que ella sea la reina. Y es como si fuera la leche materna. Y ya cuando nace la abeja, lo que tiene que hacer es salir de la colmena y buscar a puros machos. Lo que hacen es fecundar a la reina. Solamente una vez cada zángano, y de hecho un zángano muere de tan intenso que es el love ahí, entonces muere. Eso que hace la abeja reina es el vuelo nupcial y son durante 10 días, pero son muchos zánganos, entonces más o menos la abeja trae ¿cuántos huevos? 1000 y algo huevos. 200. Saca más o menos como unos 1200 al día. Y la diferencia entre una reina, las demás obreras, es que la reina vive 5 años, a diferencia de las obreras que viven solo 35 días. Y la única diferencia es la alimentación. Las obreras se alimentan de pan de abeja y la reina toda su vida de jalea real. Las abejas son maravillosas. El problema es los últimos 6 años han reducido más del 25% de la población aquí en México. Imagínense, en el mundo nos dijeron que es como el 35%. Polinesio, si ustedes ven una abejita, no se espanten porque no les van a picar, no les van a hacer nada. Lo que ustedes tienen que hacer es como sí, dejarlas que los exploren, ellas huelen si Son tienen muy polen o curiosas. no. Son muy curiosas. Ellas quieren ver si tienes polen, entonces Yeah. como, ay no, esto no es polen y se van. Exacto, no es nada malo, al contrario, benefician muchísimo a la naturaleza y lo que está pasando, estamos a punto de entrar a un periodo de extinción de las abejas y eso es muy malo. Porque lo que ayuda es mucho a la polinización, que es la reproducción de plantas, entonces es sumamente importante. Así que polinesios tenemos conciencia de esto, que es muy importante, y la forma en la que podemos participar cada uno es teniendo una planta melífera. Pónganla en su jardín o pónganla en una ventana para que las abejitas que están a su alrededor o también otros Polinizadores como Exacto. son las mariposas el y hay colibrí, puedan. vayan, agarren polen y puedan ir y fácilmente hacer su trabajo y no se extingan, o sea, de la forma en la que podemos ayudar. O sea, a imagínate que todos los polinesios, somos 30 y tantos millones, pusieran una planta así en sus casas. O sea, sí sería una diferencia súper grande. O sea, y es que lo que nos estaban contando es que, por ejemplo, las naranjas que ustedes se comen, manzanas, frutos, muchos frutos que ustedes se comen, dependen de la polinización. Entonces, si no existen este tipo de animales y se extinguen, o sea, de verdad no vamos a tener un buen de cosas y probablemente vayamos a morir. Vamos a tener que comer polvos. Polvos como lo de la comida astronauta, la comida militar, y la verdad yo no quiero comer eso, yo sí quiero comer una frutita. Si ustedes quieren ir a estos lugares, se llaman apiarios, entonces busquen cerca de donde viven ustedes estos lugares para que puedan aprender un poquito más. Las abejas no les van a hacer nada, de verdad. Yo creía así como, no voy a llegar y entonces son tantos, me van a atacar y voy a terminar así, O sea, todo imagínense, tirado. en cada caja había entre 40 y 60 mil y eran 8 cajas. Entonces 8 por 6, 360 mil abejas ahí adentro y no nos hicieron nada. Esperamos que les haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Si es así, denle like para que nosotros lo sepamos. Y pongan en los comentarios si ustedes sabían de la importancia de las abejas. Pónganlo, queremos saber qué tanto sabían. Porque nosotros sabíamos que eran importantes, pero no cómo. O sea, no el grado de importancia que Exacto. tienen. Pero bueno, por eso nos vemos. ¡Adiós, Polina!